Muchas gracias por venir, compañeras y compañeros. Convocamos este Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos Comunidad de Madrid en una coyuntura difícil para nuestra región, tras la declaración ayer del estado de alarma. En la anterior reunión de nuestro órgano, a finales de agosto, ya señalábamos que la situación iba camino de descontrolarse y advertimos que si las soluciones en forma de inversión pública en rastreadores, medios para los centros de salud, infraestructura y personal para los centros educativos, medicalización de las residencias, flota de transporte público y políticas que faciliten la conciliación no llegaban, la situación en Madrid podía terminar siendo un absoluto desastre. Así ha sido. Lejos de invertir en atención primaria, en rastreos, en educación, en transporte público, en residencias o en cuidados, el gobierno de Ayuso y Aguado se dedicó a abrir guerras. Primero, contra las vecinas y vecinos de los barrios obreros con su política de confinamientos segregadores. Después, contra los ayuntamientos de signo político contrario a los que ninguneó y despreció. Y finalmente, contra el gobierno de coalición, en un pulso dantesco que solo arrojó confusión y desafecto cuando lo que necesitaba nuestra gente eran soluciones. Las conclusiones las conocemos. Ya no hablamos de los riesgos de una segunda ola, sino de su descontrol. Las peores predicciones se han hecho realidad y el gobierno autonómico sigue sin asumir sus obligaciones. Porque el problema fundamental es que las soluciones no llegan y no parece que vayan a llegar. Ayuso ha decidido abrir sucesivas guerras para desviar el foco de atención o confundir las responsabilidades a la hora de enfrentar esta pandemia. Cada ejercicio de irresponsabilidad agota tiempo. Lo gastaba en la campaña política del Partido Popular contra sus rivales, dentro y fuera del gobierno, en vez de invertirlo en salvar vidas. Porque han pasado los meses y hemos visto cómo los centros de atención primaria se desbordaban sin que invirtieran en personal o medios. Mientras tanto, el gobierno autonómico convenía que lo más inteligente era segregar los barrios de gente trabajadora que ya no podía ni pedir cita en su centro de salud, generando un enorme malestar social. Porque han pasado los meses y hemos visto cómo los contagios se disparan, mientras el gobierno autonómico no contrataba rastreadores. Eso sí, les sobró tiempo para coger los fondos COVID y usarlos para perdonarle impuestos a los millonarios. Para eso siempre tienen tiempo. Porque, aunque se acercaba la fecha en la que comenzaban las clases, hemos visto cómo Ayuso solo salió a dar declaraciones unas semanas antes. Ahí hizo promesas que no cumplió y hoy la comunidad educativa no puede más. Porque los hospitales se iban desbordando, mientras Ayuso decidía declarar la guerra al gobierno central y hacernos perder tiempo valiosísimo. Porque mientras la pandemia se iba descontrolando, Ayuso y Aguado pensaron que era mejor lanzar una campaña de intoxicación y confusión para evadir su responsabilidad con las residencias, en vez de medicalizarlas como les obliga la justicia. Porque mientras los vagones del metro estaban a reventar todos los días de la semana, Aguado nos intentaba vender que estábamos seguros porque había venido a rescatarnos, inaugurando dispensadores de hidrogel. Porque los ayuntamientos pidieron auxilio frente a esta pandemia, pero Ayuso y Aguado prefirieron pasar el rodillo. Si no te llamas José Luis Martínez Almeida, parece que la Puerta del Sol no te coge en el teléfono. Y es que es paradójico, porque mientras la Comunidad de Madrid desatendía los ruegos de los ayuntamientos que pedían el refuerzo de su centro de atención primaria, de sus centros educativos o de la medicalización de sus residencias, aplicaban medidas que luego recaían directamente sobre las corporaciones locales. Yo personalmente sé bien lo que es esto, porque en su despacho, en el centro de Madrid, se firma un decreto y todo parece muy fácil. Pero cuando usan las zonas básicas de salud como pretexto para limitar la movilidad, ¿quién tiene que poner la información para que el vecino sepa dónde están estas fronteras? ¿Quién sanciona a quien se las salta? ¿Quién refuerza las labores de limpieza y desinfección en las zonas que son prioritarias? Pues los mismos ayuntamientos con los que se niegan a hablar, porque son los que asumen el coste económico, material y humano de sus medidas. Viven totalmente desconectados de la realidad. Es vergonzoso. Porque lo voy a decir claro, la gente está sufriendo y necesita soluciones.
La guerra de Ayuso contra otras administraciones o la guerra de datos, donde estos personajes han llegado a manipular cifras. Estas guerras están alejando la política del ciudadano, están alejando la política de la gente. Y no quiero que se me malinterprete. Para tomar decisiones de gestión, las cifras son muy importantes e imprescindibles. Para poner en marcha medidas efectivas, una relación normal entre administraciones es indispensable. Pero lo que es surrealista es que estemos hablando todo el día de esto, que los titulares traten sobre cómo Ayuso echó un pulso al gobierno central o cómo Aguado manipuló una cifra. Pero señores y señoras, que está muriendo gente. Está muriendo gente y esto es que si un número arriba o un número abajo. Hay gente enferma y estos a ver si le echan un pulso al gobierno de coalición o si meten un codazo a los de Ciudadanos. ¿De verdad hemos perdido la humanidad? ¿De verdad hemos olvidado que somos personas? Que cuando una persona no puede pedir una cita en un centro de salud porque le duele un riñón, igual lo pierde porque no le atienden a tiempo. Que cuando una familia trabajadora sabe que el aula de su hijo ha habido un contagio, eso es un problema en su casa, que conciliar es muy complicado. Que cuando una persona va a trabajar todos los días y se tiene que meter en un vagón a reventar, sufre ansiedad. ¿Es que no son conscientes que eso es un peligro? ¿Es que no son conscientes de que la gente se mete en el metro con miedo todos los días? Que los mayores son personas. Esto, que suena obvio, hay que repetirlo. Son personas que recuerdan lo que pasó en la primera ola. ¿O es que ya se han olvidado de lo que los bomberos sacaban cadáveres en las habitaciones? O peor, si no se han olvidado, ¿es que les da igual? Disculpad por la dureza del discurso, pero hay que decirlo. Además, esto me indigna porque me toca en lo personal. Mirad, cuando fue la primera ola, en la empresa pública de la que yo soy presidente, tuvimos la suerte de ser previsores y teníamos equipos de protección suficientes. En las residencias de mi municipio, Alcorcón, no tenían EPIs, equipos de protección, y cuando los pedían no les daban respuesta. Pues mirad, yo cogí los equipos de protección y los llevé a las residencias. Y no fue nada especial. Lo hice por humanidad, porque era lo que había que hacer, como tanta gente hizo lo que pudo desde su posición para ayudar a su familiar o a su vecino. Si alguien me quiere denunciar por ello, está a tiempo de hacerlo. Que lo asumo encantado y lo volvería a hacer. Porque somos personas y tenemos que cuidar la vida, y eso a veces nos olvidamos. Como nos hemos olvidado rápido del ejemplo del movimiento vecinal y barrial, que cuando la pandemia se puso dura, veías a los jóvenes de nuestros barrios organizándose para hacer la compra a los mayores que no podían salir de casa. Por cierto, hoy salió en El País la Red Ciudadana de Aluche, 30 toneladas que reparten cada mes, solo con la autoorganización. Bravo por ellos, eso es un ejemplo real de solidaridad. Pero claro, como ya no es novedad, pues a otra cosa. Hablamos de Telepisa, hablamos de los datos que han manipulado o hablamos de la última chulería de Ayuso para hacerle la guerra al gobierno de coalición. Por cierto, es que estas guerras están enterrando los problemas de la gente, convirtiéndolos en algo de interés mediático secundario cuando debería ser lo central. Debería ser en lo que estuviéramos centrados todos nuestros esfuerzos. Y de esto tienen parte de responsabilidad también los medios de comunicación, que a la búsqueda del titular han entrado en el juego del escándalo para ganar espectadores y se han olvidado de las personas. Desde aquí hago un llamamiento a la responsabilidad de los medios de comunicación. Dejen de picar en todos los anzuelos que lanza Ayuso, que estos escándalos están medidos por Miguel Ángel Rodríguez. Menos foco en los escándalos de esta gente y más foco en Vallecas, en Usera, en Móstoles o en Parla. Más foco en los hogares de las familias, en sus neveras, en nuestros centros de salud, también en nuestras residencias. Por favor,
profesionales de la comunicación, por favor, medios de prensa escrita, televisiones, radios, no perdamos la humanidad. Nosotros, desde nuestra posición, lo tenemos claro. Podemos, Comunidad de Madrid, va a centrar su acción en darle voz a los problemas de la gente que está sufriendo la pandemia y sus consecuencias. Y esto lo vamos a hacer para poner en el centro las soluciones. Y esto lo vamos a hacer para poner en el centro del debate público todo lo que necesitamos para derrotar al virus y reconstruir nuestra región con justicia social. Porque la solución sabemos que pasa por fortalecer lo público. Esto es algo fundamental para salvar vidas hoy, pero también para encarar el proceso de reconstrucción mañana. El Partido Popular lleva 25 años mostrándonos su modelo basado en las privatizaciones, los recortes y la corrupción. Durante esta pandemia no ha sido diferente. ¿Que existe una necesidad para enfrentar la pandemia? El gobierno de Ayuso y Aguado busca licitarla para garantizar el negocio de un gigante empresarial. ¿Que está todo el mundo volcando en salvar vidas? Pues el gobierno de Ayuso y Aguado aprueba una ley del suelo de manera ilegal para que los lobbies de la construcción ganen dinero y especulen sin control. ¿Que el gobierno de España baja 3.400 millones de euros para combatir las consecuencias del coronavirus? Pues el gobierno de Ayuso y Aguado lo usan para bajarle los impuestos a los millonarios. Este es su modelo, el de siempre, el del fracaso y la ruina, el de las élites y los millonarios, el lugar donde la gente normal no tiene cabida. Nosotras y nosotros tenemos que luchar durante este periodo con los objetivos bien claros. Queremos un modelo que refuerce lo público para blindar la vida, para que nadie la pueda cuestionar. Frente al modelo del negocio permanente, nosotros apostamos por un modelo de los centros de salud con personal y medios suficientes. Frente al modelo del pelotazo inmobiliario, nosotros apostamos por un modelo donde lo público invierta para reconstruir nuestra región bajo coordenadas verdes y digitales, donde dirigimos los esfuerzos de la sociedad para crear empleo estable y dar un salto modernizador hacia el futuro. Frente al modelo del dinero para luchar contra el coronavirus, va a perdonar impuestos a los millonarios. Nosotros apostamos por un modelo donde hay una fiscalidad patriótica, con la que estos millonarios se empiezan a pagar para, precisamente, poder reparar las enormes heridas que han causado en nuestros hospitales, nuestras escuelas y nuestras residencias de mayores. Ya lo estamos demostrando en los municipios donde gobernamos. En un artículo que escribieron Alba Leo y Carolina Alonso, quedó bien claro que se puede gobernar de otra manera cuando hablaban de cómo en Móstoles impulsamos becas municipales para la escuela pública, cómo en Rivas inauguramos nuevas instalaciones deportivas, cómo en Alcorcón estamos convirtiendo la empresa pública en una herramienta al servicio de la modernización de la ciudad, cómo en Parla paralizamos los desahucios, cómo en Pedrezuela ayudamos a empresas y autónomos o cómo en Colada garantizamos las comidas a las familias. Tenemos ejemplos prácticos. Existe una alternativa y ya la estamos poniendo en marcha allí donde estamos gobernando. Demos voz a la gente, demos voz a los problemas y a partir de ahí saquemos la fuerza necesaria para levantar una alternativa a 25 años de fracaso del Partido Popular. Y ahora nos toca ponernos a trabajar. Así que, compañeros y compañeras, vamos a ello. Centremos nuestros esfuerzos en lanzar campañas comunicativas donde demos voz a la gente, a los problemas de la gente que va a sufrir durante esta pandemia. Demos herramientas a nuestros círculos para echar raíces en estas realidades y que nuestra militancia camine junto a la sociedad. Estrechemos los vínculos con el movimiento asociativo de todo tipo para arrancarle a la Comunidad de Madrid soluciones que salven vidas. Lancemos nuestro aparato formativo y de reflexión para empezar a diseñar las claves de la reconstrucción de nuestra región. Actuemos siempre pensando en la gente, pensando en nuestras vecinas y vecinos, pensando en quien está sufriendo las consecuencias de esta pandemia y ha sido olvidado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y los medios de comunicación. Porque al pueblo nos debemos y por el pueblo nos dejaremos la piel. Que a nadie se le olvide esta reflexión. Muchas gracias, compañeros y compañeras, que comience el Consejo Ciudadano Autonómico y vamos a ello.